tenemos a una prestigiosa persona, Juan Manuel Casela, que vamos a tener una charla telefónicamente. Es abogado, colega mío, correligionario también, porque es afiliado a la Unión Cívica Radical. Fue ministro de Trabajo durante la presidencia de Raúl Alfonsín, 2 veces diputado nacional del 83 al 84 y del 97 al 2001. Así que en el año 73-76 se desempeñó como diputado provincial bonaerense. Una persona, la verdad, importante dentro de la Unión Cívica Radical de Avellaneda. Así que, bueno, estamos ya en contacto con el doctor Juan Manuel Casela. ¿Cómo le va, doctor? Le habla Aurelio Nicolelia, colega suyo. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? Con mucha claridad. Sí, la verdad que es un honor poder hablar con un referente radical, un maestro del radicalismo como es usted, aparte doblemente, ¿no? Porque, bueno, uno es correligionario suyo, pero también es colega suyo como abogado, ¿no? Bueno, me alegro. Y eso es importante. Y aparte de la zona sur de acá de Avellaneda, ajá, que es importantísimo. Hemos tenido charlas varias veces, he estado con usted escuchándolo y la verdad que es un orgullo para nosotros los radicales, ¿no? Como hablábamos con un amigo que tenemos en común, Nicolás Teodosiu, sí, señor, es un último prócer que tenemos los radicales. Bueno, así que le agradezco las calificaciones. Por favor, no, siempre son pocas, doctor. Le quería preguntar, ¿no? Ya que tenemos esta posibilidad de salir al aire, ¿qué piensa del radicalismo actual? ¿Qué piensa de la política nacional, como lo estuvimos promocionando en Magazine Observador por los medios? Me interesaría conocer a todos los oyentes una opinión tan experta como la suya. Bueno, yo creo que Argentina está pasando un mal momento político. Uh-huh. Creo que, diciéndolo con toda claridad, no hay sistema político en la Argentina. Uh-huh. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de piezas que funcionan articuladamente para alcanzar un objetivo determinado. Por ejemplo, un motor es un sistema, sí, destinado a producir movimiento. Todas las piezas que integran el motor funcionan de tal manera que logran el objetivo entre todas, ¿no es cierto? Exacto. Me parece que en la Argentina eso no existe, no hay un sistema político, no hay una articulación, no hay un conjunto de piezas que funcionen armoniosamente. Hay actividad política, hay dirigentes políticos, hay candidatos, hay elecciones, pero no hay sistema, en el sentido de que pareciera haber una desorganización, una falta de unidad conceptual que haga funcionar todo esto como una pieza. Uh-huh. Me parece que eso es un problema que se está agravando desde hace 10 o 15 años. Hay una tendencia al individualismo, hay una tendencia al debilitamiento de los partidos políticos, y es difícil que una democracia electoral como la democracia argentina funcione adecuadamente si los partidos políticos son débiles. La tradicional estructura de los partidos era una organización provincial o nacional que tenía dirigentes que se convertían en candidatos. Ahora pareciera que es al revés, pareciera que aparecen candidatos que crean partidos a su disposición. Y esto debilita el sistema, lo empobrece. Esa es la primera razón. La segunda razón de la negatividad de mi punto de vista consiste en que en la Argentina hoy no hay debate de ideas. Hay debate en cuanto a cargos, hay imputaciones, hay discusiones, pero no hay discusión de ideas. Acá en esta campaña queda muy claramente visible. Acá no hay un debate de ideas, no se está produciendo una discusión acerca de conceptos centrales. Tenemos graves problemas como país, fundamentalmente tenemos un 30% de nuestros compatriotas viviendo en la pobreza, y eso genera un espacio enorme para discutir ideas acerca de cómo debe crecer la economía, cómo debe distribuirse el ingreso, cómo debe compensarse la pobreza para salir de ella, qué papel debe desempeñar la educación pública básicamente para salir de la pobreza y preparar para un mundo productivo distinto como está siendo el mundo del futuro. Todo esto no está incluido en el debate político de hoy, y por lo tanto me parece que esa falta de debate también empobrece a la política argentina. Y en tercer lugar,
hay una especie de confusión generada por el hecho de que los dirigentes políticos, o los candidatos más bien, cambian de ubicación permanentemente, van para un lado, para el otro, suben, bajan, derecha, izquierda, sin darle demasiada importancia a los contenidos, sino fundamentalmente a las posibilidades electorales. Y me parece que una visión puramente electoral también empobrece la democracia. O sea, lo que usted nos está diciendo, doctor, es como que se volvió mercantilista, digamos, la política. No tengo la menor duda. Y esto, hay síntomas que son muy claros. Uh-huh. Por ejemplo, usted ve, me parece sorprendente la cantidad de matrimonios políticos, sí, eso es cierto, integrados por personas que ocupan cargos importantes simultáneamente. También me llama la atención y me preocupa mucho el hecho de que en ciertos casos un señor que es concejal o diputado y no puede ser reelecto por alguna causa, trabaja para que su esposa ocupe el cargo que él estaba ocupando. Esto es una tendencia a la oligarquización de la política que es muy mala para la democracia, porque crea una clase política corporativa que se abastece a sí misma, que no toma en cuenta o que pierde de vista las necesidades sociales y se convierte en una especie de grupo cerrado que busca su propio beneficio. Esto la gente lo percibe y por eso hoy la política deja de atraer especialmente a los jóvenes. Claro, eso es lo que está pasando realmente ahora. Eso es lo que una charla que usted dio una vez sobre el nepotismo, ¿no? Efectivamente. O sea, que tendemos una política que va hacia ese camino, ¿no? No hay ninguna duda, se repiten los ejemplos. Yo comprendo que puede haber casos en que un matrimonio está integrado por militantes políticos que se conocieron en la militancia, claro, y se casaron. Exacto. Pero eso puede ser, pero no, me parece que la frecuencia de la existencia de matrimonios que ocupan cargos importantes es un exceso, ya no se puede justificar con la militancia simplemente. Además, aún en el caso de que ambos integrantes fueran militantes políticos en su origen, tendríamos que tener la prudencia de saber que no es conveniente que ocupen cargos importantes simultáneamente. En el gobierno nacional se da, por ejemplo, la existencia de una ministra, Stanley, que tiene su marido como presidente de la Cámara de Diputados, o la señora Gladys González, que es candidata a senadora y tiene su marido en otro cargo, y así sucesivamente, sí, ¿no es cierto? Y esto me parece que tiende a cerrar la política, a limitar el ingreso, a convertirla la política en una actividad corporativa. Sí, y quería preguntarle, doctor Casella, porque es importante su opinión, ¿no? Y nos interesa saberla a muchos radicales principalmente. El rol de Durán Barba vio que sus ideas sobre el desprecio, digamos, hacia la política tradicional, ¿no? Como que vino una persona y nos maneja ahora prácticamente lo que yo me acuerdo cuando militaba en el 82 dentro del radicalismo, que estábamos formando el tema, incluso me acuerdo de Rómulo Martínez, que es conocido suyo también, ahí de Sarandí, donde era una política de puertas abiertas, de hablar con el vecino, de caminar, incluso me ha contado mi comadre Claudia Martínez, de reunirse e ir caminando juntos con el doctor Alfonsín. Y usted, esto como que es tradicional y está mal visto porque lo reemplazan por el tema del timbreo, que es puro mercantilismo. Bueno, yo creo que Durán Barba es una mala influencia para la política argentina, porque tiene una visión marketinera, una visión calcada de una relación comercial, de compraventa. ¿Qué intenta un comerciante que vende un producto determinado? Convencer a la gente de que ese producto es lo mejor. Sí. ¿Cómo convence de eso? Convence mediante la publicidad, la propaganda, los avisos. Convertir a la política nada más que en eso es vaciarla de contenido. Por eso Durán Barbas insiste en que la gente no vota por ideas, sino vota por sentimientos. El sentimiento forma parte de la política. El sentimiento alcanzar el sentimiento de la gente, alcanzar el corazón de la gente es un objetivo de la política, pero no puede ser un objetivo superficial y meramente especulativo. Tiene que complementarse con ideas concretas, claro, que habiliten el razonamiento.
La mejor manera de alcanzar el poder para cualquier partido político, para cualquier dirigente político, es convencer al electorado. Y para convencer hay que llegar al corazón, pero también hay que llegar al pensamiento. Durán Barbas vacía la política de contenido intelectual. Es un enemigo de las ideas. Y yo creo que eso perjudica a todo el sistema político argentino, a toda la política argentina, porque, reitero, le quita contenido. Me parece que a eso apuntaba la primera parte de mi respuesta cuando decía que en esta campaña electoral no se ven ideas. Se ven discusiones, algunas ácidas, acusaciones algunas veces ácidas, pero no hay de reflexión sobre los problemas argentinos y su solución. Sí. Y ahí surge que la política es poco productiva hoy en términos ideológicos. Hay gente que sostiene que la ideología es una cosa del pasado, que ya no se puede distinguir entre izquierda y derecha. Yo creo que eso es una falsedad. Por supuesto que se puede distinguir entre izquierda y derecha. Y la línea de separación entre izquierda y derecha pasa básicamente por la distribución del ingreso. Los que creen que el mercado debe distribuir el ingreso son de derecha. Los que creen que debe haber una política estatal para favorecer a la gente con menos ingresos son progresistas. ¿Por qué? Porque el mercado favorece la eficiencia productiva, pero no distribuye, sino que tiende a concentrar. Si dejamos solo el mercado, los ricos cada día van a ser más ricos y los pobres van a estar cada día más alejados, como está pasando en la realidad. Para eso hace falta que la política intervenga promoviendo formas de distribución del ingreso que generen mayor justicia social. Ahí debe intervenir la política y sus contenidos. Por ahí pasa la división. Y doctor, una pregunta, ¿qué tenemos que hacer los radicales para orientarnos mejor, para ver, porque, o sea, en Gualeguaychú precisamente lo que faltó fue, digamos, un acuerdo escrito o programático, porque esto es lo que notamos los radicales del llano, ¿no? Los militantes base, como diríamos. No tengo ninguna duda que lo de Gualeguaychú. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos sí, a dígame. de otra manera. A lo mejor tienen razón los que dicen que Gualeguaychú era necesario para terminar con un periodo histórico en Argentina. Sí. Gualeguaychú tuvo la ventaja de alcanzar un éxito electoral que impidió la permanencia de un modelo autoritario y demagógico y populista como era el kirchnerismo. Pero Gualeguaychú no pudo considerarse nada más que una operación electoral. Había que pensar qué pasaba después con el gobierno, porque ganar no alcanza con ganar, después de ganar hay que gobernar. Uh-huh. Y para eso hacía falta un acuerdo de carácter programático que nunca se hizo. Gualeguaychú tuvo dos déficits fundamentales. Primero, nunca se estableció un ámbito de discusión de estrategias. Nunca se creó la mesa de discusión estratégica donde participaran los tres socios de la coalición. Por eso nosotros advertimos los radicales que no participamos en la decisión. Por eso solíamos decir que la nuestra es una coalición electoral, pero nunca se convirtió en una coalición de gobierno. ¿Por Exacto. qué? Porque no hay ámbito de discusión colectiva, eso en primer lugar. En segundo lugar, nunca se discutió un conjunto de programas de acción política. La alianza fue una alianza electoral que no se convirtió en una alianza programática. Ajá. Y por lo tanto, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que el PRO casi naturalmente fue ocupando el 100% de los espacios. Eso ha producido en el radicalismo una sensación de frustración. Yo dije alguna vez que yo miraba todo esto como en el tango de Odisea por la alianza contra el vidrio, porque estaba mirando desde afuera lo que pasaba adentro del gobierno sin participar de la decisión. Eso llevó a muchos radicales a un estado de decepción, de falta de entusiasmo para participar en todo este proceso. Y creo que ha perjudicado también al PRO, porque un socio que sabe prever los errores, que sabe corregir los errores cuando se producen, es un socio positivo para la coalición. Callarse la boca, no opinar, disimular los errores, no prevenirlos, implica un socio malo para la coalición porque no cumple sus funciones. El radicalismo está en condiciones de agregar política y sensibilidad social. La mesa cerrada de toma de decisiones impide que el radicalismo cumpla esa función.
Sí, el tema de la gran decepción que tuvimos, bueno, los que generalmente somos hombres de derecho como usted, fue la designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto. Bueno, ese fue uno de los errores no provocados que pudieron fácilmente prevenirse si hubiera habido una mesa colectiva de discusión de estrategias. El presidente habría tomado conciencia, por indicación de la Unión Cívica Radical, que ese procedimiento era incorrecto. Claro. Tan incorrecto fue que después se aplicó el procedimiento correcto y los jueces que proponía el Poder Ejecutivo fueron designados sin ningún problema. Por lo tanto, no había necesidad de forzar la mano y romper el orden institucional. Ese fue un error no provocado. A eso me refiero cuando digo que un partido con sentido crítico y con capacidad y con intervención en la discusión y con capacidad de decisión puede evitar esos errores, puede prevenirlos. Claro, y también tuvimos o sea, ese tire y afloje con el tema de derechos humanos. Nosotros nos hemos caracterizado a veces los radicales por esta lucha, ¿no?, de enjuiciar a los generales, cosa que no lo han hecho nadie en el mundo. El partido como que salió en cierta manera a respaldar de que esto se estaba pasando por arriba la cuestión de derechos humanos. Sí. Creo que nosotros los radicales lo que tendríamos que hacer es manifestar nuestra diferencia. No sé usted cómo lo ve, porque... Totalmente de acuerdo. Yo lo veo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Sí, porque lo que veo realmente que no se nos toma en consideración, como que hay una especie de ninguneo precisamente hacia el radicalismo, ¿no? Y creo que el cambiemos no hubiera llegado sin el radicalismo. Sí, señor, pero yo quiero ser claro en ese aspecto. Yo sí. No le echo la culpa al PRO. No apunto a criticar al PRO por esa tendencia a expandir su capacidad de decisión a costa del radicalismo. Critico a los dirigentes radicales que dejan que eso se produzca. La política es un juego de ideas, pero también de fuerzas. Y por lo tanto, un partido político, un dirigente político, avanza ocupando espacio mientras le permitan avanzar. La dirigencia radical actual, no digo la dirigencia porque es una generalización, me refiero específicamente a la conducción nacional y provincial de la Unión Cívica Radical. Sí. Son conducciones que no ejercen una activa defensa de la identidad partidaria. Y han dejado que el PRO fuese ocupando espacios excesivos en el marco de la coalición. Por eso usted tiene la sensación de que el partido no participa, y efectivamente da la sensación de que el radicalismo no participa. En ese sentido yo critico la falta de opinión de los organismos partidarios, porque como usted dice, un partido político con identidad debe tener capacidad de manifestar su opinión, aún la opinión crítica cuando corresponde. Y el radicalismo no tiene opinión. No tiene opinión sobre temas básicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un socio comercial importantísimo que es Brasil. Exacto. Brasil hace 2 años que está viviendo una crisis económica y política de características muy grandes. Yo no conozco ninguna opinión de la Unión Cívica Radical sobre un tema de tanta importancia estratégica. Yo creo que el radicalismo debe opinar, como en el caso de Brasil o como en el caso de Venezuela, mayor énfasis, con mayor claridad, con mayor prontitud, con mayor urgencia. Y también debe opinar sobre aquellos temas en los que no coincide con el gobierno. Cuando se arma un gobierno de coalición, los integrantes de la coalición vienen de distintos orígenes y pueden tener distintas ideas. Si todos tuvieran las mismas ideas y los mismos orígenes, no serían una coalición, serían un solo partido político. Existiendo un gobierno de coalición, es previsible, posible y hasta necesario que exista cierta tensión dentro de la coalición por puntos de vista diferentes. Esos puntos de vista no deben disimularse, deben plantearse y acordarse. Y para eso hace falta un debate en una mesa de discusión de estrategias. Ese debate, doctor, se tendría que hacer en público o en mesa chica con los partidos de la coalición de Cambiemos. En una democracia los debates deben ser públicos. Debe ser público. Los debates deben ser públicos porque el pueblo debe enterarse. Si nosotros queremos que la gente vote bien, la gente tiene que estar interesada y debe estar en conocimiento del contenido de la discusión. O sea, no es una citación del presidente a la Casa Rosada a hablar con al dirigente radical, sino que... No, para nada. Por supuesto, hay conversaciones reservadas que tienen que mantener la reserva por razones de discreción política.
Pero los grandes temas deben ser discutidos públicamente para que el pueblo esté enterado, para que el pueblo sepa cuál es la posición de cada uno, para que el pueblo pueda elegir, para que el pueblo pueda acompañar, apoyar o rechazar. Me parece que llevar la discusión al ámbito estrictamente cerrado es desvalorizar la democracia. Eso implica, además, una falta de confianza en el hombre común. La decisión de Irigoyen, hace 100 años, sí, de poner en marcha un proceso de democratización en Argentina, partía de una base. Cuando Irigoyen reclamaba que el pueblo votara libremente, estaba manifestando su confianza en el pueblo. Lo que quería decir Irigoyen es que él confiaba en el criterio del hombre común, que él le otorgaba al hombre común la capacidad de decidir. Bueno, cuando las discusiones se cierran, cuando no se exteriorizan, cuando no se conoce su contenido, eso implica una desconfianza con relación al criterio del hombre común. El hombre común es el dueño de la democracia y debe estar informado. Por otra parte, sí, con los ejemplos de corrupción que hay en la Argentina actual, con el terrible nivel de corrupción que significó el gobierno kirchnerista, las conversaciones reservadas y ocultas siempre tienen mal olor, no sé si está claro. Sí, clarísimo. Entonces tenemos que tener cuidado también desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético. La discusión abierta favorece el control del pueblo y en una democracia los gobernantes tienen que estar controlados. Sí, lo que pasa es que los radicales vemos a veces como un poco mal, digamos, el tema de, por ejemplo, Ernesto Sanz se reúna con Carrió y con Macri a puertas cerradas y después salga alguna resolución o alguna... No, eso no es malo, eso es horrible. Exacto. Eso nos pone más a un partido como el nuestro, que es de idea de confrontar ideas y debatirlas. Pero mire, yo lo dije públicamente en más de una oportunidad. A mí hubo una frase de Lilita Carrió que a mí me produjo una sensación horrible. Sí, dígame. Hace 3 o 4 meses la escuché decir por ahí que, bueno, frente a la posibilidad de que fuera candidata en la provincia o en la capital, ella contestó a la pregunta de dónde iba a ser candidata. Bueno, nos vamos a reunir con Macri y vamos a decidir. Macri y ella, decidiendo cómo se establece una candidatura. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en política hace muchos años ya, el primer cartel que pegué en la calle se decía voto directo. Lo que estábamos reclamando en ese momento es que los afiliados radicales decidieran quién iban a ser los candidatos. Claro. La participación del afiliado en la decisión electoral era fundamental para ratificar la concepción democrática del partido. Finalmente logramos el proceso de apertura y desde el año 1957 aproximadamente el radicalismo tiene un sistema de voto directo para elegir sus candidatos y ahora fue reemplazado por las PASO. Claro. Bueno, cuando yo le escucho a Lilita decir nos vamos a reunir con Macri y vamos a decidir dónde soy candidata, yo digo, ¿y dónde queda el hombre común? ¿Dónde queda el afiliado de cada partido? ¿Dónde queda la opinión de los afiliados? ¿Dónde queda la soberanía de los afiliados? Hemos retrocedido cualitativamente de manera brutal. Y me parece malo que lo digan tan claramente, porque eso implica una falta de concepto que a mí me asusta. Por eso yo digo, en este momento, este no es un buen momento para la dirigencia política argentina. Hay buenos dirigentes, pero el promedio de calidad de la dirigencia es bajo. La dirigencia que yo conocí en los años 80 era infinitamente superior. Sí, eso es, evidentemente. Incluso están llegando mensajes de WhatsApp y primero agradecen que usted nos haya brindado esta entrevista, que la están escuchando muy atentamente, pero casi todos los mensajes mandan a decir, a ver si usted puede explicarnos esto del dedo, de que las listas se hayan formado con el dedo dentro de Cambiemos. Bueno, no solamente dentro de Cambiemos, este es un problema del sistema político argentino. Mire, la cosa pasa por lo siguiente. Durante mucho tiempo, la opinión pública criticó el hecho de que los candidatos fueran elegidos en mesa cerrada por los partidos políticos. Se hablaba de las listas sábana, en las que se disimulaba la presencia de candidatos de poco prestigio,
mezclados con nombres que inicialmente podían ser convocantes, pero que disimulaban la pobreza de los que venían detrás. Claro. Y por lo tanto, una de las propuestas fue crear las PASO, es decir, armar un sistema que permitiera que las listas de candidatos no salieran de una mesa chica de arreglos políticos, sino que fueran elegidas directamente por la gente a través de las primarias abiertas. Claro. Ahora, fíjese qué pasó en estas primarias abiertas. En estas primarias abiertas, ni el kirchnerismo, ni el PRO, ni la Unión Cívica Radical, ni la Coalición Cívica utilizaron el recurso de las PASO. Claro. Las PASO se convierten en una ficción, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la doctora Cristina Kirchner decidió irse del Frente para la Victoria para evitar que compitiera con ella Randazzo. En lugar de utilizar las PASO, buscaron la manera de evitar las PASO. Y eso es particularmente negativo en el caso de Cristina Kirchner, porque el proyecto de creación de las PASO fue del Poder Ejecutivo presidido por Cristina Kirchner. Por lo tanto, ella deja de utilizar el método que ella misma le propuso a la sociedad argentina. En el caso de la coalición de la coalición Cambiemos, sí, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, los dirigentes del PRO y los dirigentes de la Unión Cívica Radical combinados decidieron que no hubiera paso en ningún lado, en Avellaneda, por ejemplo, en Lanús, claro, por ejemplo. En Lanús, sí. En distintos lugares de la tercera sección electoral se evitó la existencia de paso. Deliberadamente se cerró el camino. Por lo tanto, acá hay hay un retroceso en términos democráticos, hay un retroceso en relación a la participación popular en la decisión política. Después la gente se siente decepcionada. Y fíjense, salen los diarios que que hay una tendencia a no votar en el paso claro. Y bueno, por supuesto que hay tendencia a no votar si no resuelven nada. Doctor, vamos a ir una tandita, 10 minutitos más, quisiéramos tener toda la hora, pero sabemos que Leila, a quien quiero agradecer gentilmente, su secretaria, todo lo que ha hecho para que podamos tener esta entrevista, para que la gente de Avellaneda, Lanús, pueda escuchar su voz. Sí. Así que vamos a una tandita de 2 minutos de la radio, después volvemos, seguimos, así que quédese en línea y por lo menos para disfrutar esta charla 10 minutos más. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Vamos a una tanda de Magazine Observador de la radio y después volvemos. Bueno, volvemos de la tanda publicitaria de la radio y estamos con la entrevista con el doctor Juan Manuel Casela, un orgullo estar hoy entrevistándolo. Doctor, sé que tenemos un poco tiempo, porque usted está muy ocupado, pero quería hacerle la pregunta, ¿qué es lo que le puede decir a los radicales? ¿Qué es lo que le puede decir a la ciudadanía argentina? A los jóvenes principalmente, ¿no? Porque yo en mi caso, muy joven, comencé la militancia a los 16 años, después estuve en la Franja Morada en la universidad, y mis hijos veo que ese interés no lo tienen, ¿no? Y eso a veces uno lo pone un poco triste, ¿no? Bueno, ¿qué le digo a los radicales? Sí. Los radicales debemos defender la identidad de la Unión Cívica Radical. Qué lindo. Debemos trabajar para recuperar su vigencia. Tenemos que devolverle al radicalismo su representatividad social histórica. Esto no significa instalarnos en el pasado. Uh-huh. Eso significa tomar los valores permanentes y proyectarlos hacia el futuro. Ya no basta con repetir el discurso de Alfonsín en el Obelisco, claro, porque eso era para otra Argentina, para otra situación. Pero tenemos que repetir y rescatar los valores morales e ideológicos que Alfonsín ponía en el discurso. Eso, elaborarlo para responder a los problemas argentinos de hoy. Recuperar la identidad, devolverle pensamiento, preservar la autonomía de decisión del partido, aún integrando una coalición, son elementos que pueden favorecer una recuperación de representatividad social. ¿Qué le digo a los jóvenes? Yo también vivo la misma situación que usted me está describiendo. Yo también tengo 3 hijos sí, que se interesan en política pero no militan. Exacto. Y eso es una actitud que no basta interesarse, hay que militar. ¿Por qué hay que militar? Porque yo no conozco ninguna decisión política que se tome hoy y tenga efectos en el pasado. Exacto. Todas las decisiones que se toman hoy tienen efectos en el futuro. Y por lo tanto, la gente que más futuro arriesga frente a cada decisión son los jóvenes.
Ese es un motivo para que intervengan en política, para que controlen las decisiones políticas, para que conozcan lo que se está decidiendo, lo que se está decidiendo que va a afectar su futuro de manera extraordinaria. Por lo tanto, la convocatoria de la militancia no puede hacerse a partir de conceptos meramente líricos, tiene que hacerse a partir de conceptos prácticos. El control del poder, el control de la corrección de las decisiones que se adoptan hoy es de fundamental interés para los jóvenes que están arriesgando su futuro ante cada decisión. Y en tercer lugar, yo no estoy en contra del gobierno. Yo quiero que el gobierno tenga éxito, porque los fracasos de los gobiernos los paga la gente, no los pagan los gobernantes. Exacto. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos que aspirar al éxito de Cambiemos en el gobierno. Pero me parece que el radicalismo no contribuye al éxito callándose la boca, no contribuye al éxito admitiendo convertirse en un socio menor. El radicalismo contribuye al éxito cuando aporta sus ideas, su conocimiento de los temas, su conocimiento de la calle, lo que usted señala. Una cosa es la relación con la gente, la íntima relación con la gente que pasa por conocer sus problemas. Y otra cosa es el timbreo mecánico, que es solamente una especulación electoral. Por lo tanto, yo creo que hay que recuperar, a eso me refiero cuando digo que hay que recuperar representatividad social. La representatividad se logra cuando uno entiende, comprende y defiende el interés de la gente. Y me parece que eso es lo que el radicalismo hizo históricamente y debe volver a hacer. ¿Y los comités y los ateneos tendrían que estar abiertos, Juan Comité Manuel? Tiene que estar abierto, los ateneos tienen que estar abiertos. La gente debe tener, en este momento tiene la oportunidad de poseer diversos medios de comunicación y por lo tanto, además del comité y el ateneo que permiten la relación humana directa, tenemos que utilizar las redes sociales para llegar por los medios modernos de comunicación. Tenemos que tener densidad de ideas, es decir, comunicarle a la gente cuáles son los problemas que vemos y cuál es la solución. La política no puede convertirse en un diálogo de sordos, tiene que tener elementos de discusión que permitan valorar las propuestas, valorar las posibilidades de cambio que la sociedad argentina debe afrontar. Y por lo tanto, me parece que en ese sentido debemos recuperar la discusión política abierta por los diversos medios que tenemos en este momento. O sea, todo es en pos de un radicalismo del cual lo tenemos que ayornar, digamos, sin olvidar los valores y sin olvidar, digamos, el lugar, el foro nuestro que siempre fueron los comités, donde hemos escuchado hablar a usted varias veces que las discusiones incluso de su papá, que había sido... usted viene ya de cuna radical y eso es importantísimo, ¿no? Que es Yo no tengo ninguna duda que debemos recuperar eso. Debemos recuperarlo con el contenido que debemos tener hoy. Reitero que tenemos figuras históricas que han significado un enorme servicio al país. En Avellaneda específicamente tenemos, por ejemplo, la figura histórica de Crisólogo Larralde, cuyos pensamientos en materia social son modernos aún hoy, después de 50 años de la muerte de Larralde. ¿Por qué? Porque él tenía una concepción social muy bien elaborada y sus ideas siguen siendo valiosas en la actualidad. Pero el mundo laboral de hoy no es el mundo laboral de Crisólogo Larralde. Hoy el trabajador se encuentra con la limitación que significa la existencia de incorporaciones de tipo científico o tecnológico que van convirtiendo el trabajo humano en crecientemente innecesario. Hoy la robótica, la informática, la inteligencia artificial son elementos que están avanzando sobre el trabajo humano y lo están desplazando. Por lo tanto, ese proceso hay que ponderarlo, hay que evaluarlo, hay que buscar soluciones, hay que ver cómo se gana el sueldo a la gente que no puede trabajar, que no tiene cómo trabajar porque carece de conocimiento técnico. Y en ese sentido, la revolución, la transformación, la gran reforma educativa que nos lleve a tener capacidad de adquirir conocimiento permanentemente, va a ser fundamental para que la gente tenga destino laboral, si no, no lo va a tener. Ya queda poquito, yo sé que ya nos tenemos que ir despidiendo, pero para ir cerrando, quisiera, teniendo esta posibilidad de tener un dirigente de la talla de usted, ¿por qué los radicales nos da vergüenza nuestra liturgia, no? O sea, si tenemos una rica historia,
vicepresidentes que murieron pobres, gente que no ha sido millonaria, incluso usted mismo lo dijo, Crisólogo Larralde. ¿Por qué no lo ponemos como fachada a eso para enamorar a la gente que la política se puede hacer al servicio de la sociedad y no para un fin personalista? Y yo creo que lo hacemos simplemente porque nos dejamos influir por tendencias sociales que no son correctas. Lo voy a decir de otra manera, y corriendo el riesgo de que mi opinión mortifique a mucha gente. Sí. Una de las características de la sociedad argentina es tener una cierta admiración por los transgresores, por los que evaden la ley, por los vivos. Pareciera que la admiración por el transgresor se ha constituido en una moda de difícil desarraigo. Si nosotros analizamos el panorama político argentino en los últimos 20 o 30 años, nos vamos a encontrar con que en muchos casos los transgresores ganaron un espacio social muy importante, una cierta admiración de la gente. Y por lo tanto pareciera que el que invoca valores, que el que invoca personalidades importantes, en realidad es un antiguo que se está manejando con conceptos pasados de moda. Me parece que los radicales no debemos subordinarnos a esa situación. Me parece que hacemos mal. Reivindicar figuras como Larralde o como Ilia o como el propio Alfonsín, sí, desde ya, por supuesto, son importantes para preservar el patrimonio intelectual y moral del radicalismo, pero también para consolidar la democracia argentina, ofreciéndole a la gente valores superiores, no a la viveza, no a la ventajita, no el ocultamiento de la ventaja, sino todo lo contrario, la exhibición de espíritus honestos desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista moral. Bueno, doctor, Casella, le quiero agradecer, y bueno, creo que no después más adelante que me agradezca nada. Yo estoy a disposición. Sí, una de las tareas que tenemos que hacer los políticos es difundir nuestro pensamiento, darle elementos a la gente para que elabore, para que discuta, para que tome posición. Así que yo estoy a disposición de ustedes. Por eso, próximamente lo vamos a volver a llamar. Quiero volver nuevamente a agradecer a su secretaria Leila, bueno, por toda la gestión que hizo, a Nicolás Teodosiu también. Perfecto. Y quiero decirle que bueno, más adelante, dentro de unas semanitas, lo vamos a volver a llamar para un poquito más extendido, si quiere venir al estudio también, que está acá en su querido partido de Avellaneda, así que a charlar, porque es interesante, y creo que hoy muchos, no solamente correligionarios, sino muchos ciudadanos argentinos, y después más adelante cuando mandemos la grabación, la subamos a los distintos, a Facebook y a Twitter, lo van a escuchar y va a ser una cátedra excelente la que dio hoy usted. Le agradezco mucho, y quedo a disposición. Bueno, gracias, es muy amable, doctor Casella, gracias.